Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Bueno, en fin, primero que nada, la solución a muerte, que es lo más importante. Espero que estés disfrutando de las betitas del Delta Force Mobile. Recuerda que los VPNs correspondientes, cómo se descarga, cómo se juega, todo está en el canal. O sea, no es complicado, en serio, no es nada complicado. Lo complicado es que tú te compliques la vida. Eso es lo complicado. En fin, vamos a darle con este hermoso video, con este hermoso juego que pienso que lo va a romper. Para la gente que dice que este juego se va a morir al mes cuando se lance oficialmente, en serio, quiéranse un poquito, loco. O sea, en PC tiene números muy estables y estamos hablando que es en PC, ahora en móvil, cuando un juego te está tan bien optimizado, solo vos sabés, loco. Solo vos sabés que este juego que está bien optimizado no la va a romper en móviles. Cuando al día de hoy la gente está aburrida de juegos que ya tienen más de 5 o 6 años de estar en la misma compañía, y algo muy diferente, algo innovador en este juego, porque no hemos tenido ningún estilo de juego parecido al día de hoy. No lo comparen con Arena Breakout, no lo comparen con otros juegos que básicamente, o sea, el modo operaciones es muy diferente, es mucho más establecido, y también el modo conflicto bélico pues es algo novedoso en móviles, porque no tenemos un Battlefield Mobile como tal. Solo existe pues la mejor representación de un Battlefield al día de hoy era el Battlefield Mobile, y como ustedes saben pues al fin y al cabo Electronic Arts nunca lo sacó, solo tuvimos beta, solo tuvimos alfa, y pues lamentablemente nunca lo sacaron. Pero bueno, vamos a darle. Bueno, Delta Force Mobile se sigue actualizando, siguen metiendo cositas. Hemos estado hablando completamente con los desarrolladores, entre otras cositas más. Se está preparando para el lanzamiento, eso está más que claro. Si se van a su Play Store correspondiente, ya sea si buscan Delta Force en la región correspondiente que se encuentra, porque para la gente de Norteamérica les aparece solo como Delta Force, y para la gente de LATAM les aparece Garena Delta Force o Garena Delta Force, como quieran decirle. Básicamente haciendo alusión a ello. Mucha gente ha preguntado de por qué está completamente dividido, pero tiene que ver con lo de los servidores. Y si Tencent cree que es mucho mejor tener esa estabilidad de que Garena se haga cargo completamente de LATAM, está perfecto. Y para la gente que esté jugando la beta de Garena, recuerden que no se pueden hacer compras. Eso sí, recuerden siempre iniciar con la misma cuenta que vayan a iniciar en el lanzamiento de la versión de Garena para LATAM. Sé que muchos dirán, Destro, pero estamos utilizando VPN para la región de Garena en Delta Force, ya sea Indonesia, Turquía, lo que sea. Bueno, sencillamente ya te explico y te lo digo así, tal cual como lo he estado comentando. Bueno, Delta Force Mobile en Garena, a pesar de que estás utilizando VPN, esa es la versión para LATAM, porque ese es el publisher para LATAM. No por nada, cuando vos vas a la Play Store te aparece completamente Garena Delta Force, porque pues sí, es el publisher completamente de LATAM. Incluso te sale la opción de jugar si instalaste el APK. Entonces sí, o sea, básicamente es la región que nos corresponde a la gente de LATAM. Ok, haciendo énfasis en esto, y lo más importante, que así lo voy a dejar en claro, pues se sigue actualizando el juego, lo siguen probando, siguen haciendo cositas ahí, como ustedes saben, sí, ya el juego pues se cierra completamente lo que sería, se cierra hasta el día 20 la beta en Garena. La global no sé exactamente cuándo se cierra, la global no sé exactamente cuándo se cierra, porque tengo entendido que la global pueda que se tarde un poco más a finales de marzo, estamos empezando marzo, así que, bueno, en fin, son cositas de la vida que hay que comentar hasta cierto punto, como quieran verlo. Y me parece bien, me parece perfecto, me parece muy equilibrado. Al fin y al cabo están tratando de mejorar el juego, ver algunos que otros bugs, algún tipo de progreso además. Solo en la global es que se puede adquirir o comprar cosas, para que ustedes sepan o se hagan la idea. Ya para que pues ya sepan cómo está el ambiente al día de hoy con Delta Force Mobile, cosa que me parece perfecto. Y pues lo siguen trabajando, lo siguen actualizando el día de hoy, siguen haciendo eventos por parte de los desarrolladores. Ahorita están con los últimos retoques de lo que sería la finalización de esta temporada y las actualizaciones que se vienen a lo largo del año. Como ustedes saben, hace no muy poco nos dieron una hoja de ruta de actualizaciones correspondientes, que recuerda que esa hoja de ruta viene para móviles también. Como ustedes saben, la versión de móvil tiene ya todo lo que es la versión ya de PC correspondiente, más los mapas agregados, etcétera, y lo que vendría agregándose hasta cierto punto, como puedan verlo, como puedan visualizarlo hasta donde lo vean. Ahora, si entras a la Play Store correspondiente, te darás cuenta que lo han estado actualizando, han ido haciendo pruebas, test, fuera de lo que son las betas, porque sí, lo están actualizando, quieren sacar el lanzamiento. Y si a mí me decís que este juego ya está listo para lanzarse y que pues se prevé que la fecha establecida sea para abril, esperemos que así sea, pues está bien, no lo veo tan mal. Hipotéticamente hablando de que pues en marzo anexaron más semanas de beta, esas son buenas noticias, porque quieren estar haciendo más pruebas.
El juego ya está listo, básicamente no hay nada fuera de lo común que no se pueda decir, si hasta con el contenido va de la mano, cosa que me parece perfecto, cosa que veo muy bien y que Delta Force Mobile lo está haciendo perfecto, o sea, eso nadie se lo puede descartar a este juego, ¿estamos de acuerdo? Entonces habrá que ver qué pasa. Para la gente que está muy molesta porque utiliza VPN, pues bienvenido, loco. O sea, bienvenido. No es la primera vez que utilizamos VPN para jugar betas. O sea, si es tu primera vez, qué triste por vos, pero así es el mundo de dispositivos móviles. Cuando sacan juegos, hay que usar VPN por el tema de la región. Y pues sí, hay VPN gratuito muy bueno que a la gente pues le termina funcionando. Así que yo por eso los he recomendado y mucha gente me lo ha estado preguntando demasiado. Cosa que pues ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pienso que este juego puede ser, mejor dicho, el mejor juego de la nueva generación de juegos de dispositivos móviles. Nueva generación me refiero a actualizaciones del motor gráfico Unreal Engine, entre otras cositas más y mejoras. Porque como ustedes saben, por ejemplo, el otro juego que tiene Team Studios, que es Top Insignia, es básicamente COD Mobile. Y COD Mobile utiliza el motor gráfico Unity, en cambio el Delta Force Mobile utiliza el motor gráfico Unreal Engine. Así que ya se pueden dar una imaginación de todo lo que hemos estado contando hasta cierto punto, cosa que me parece perfecto. El juego, si bien se está actualizando, está previsto para lanzarse entre abril a más tardar mayo. O sea, tardar más, no se preocupe, porque la versión de consola estaba pensada para lanzarse en abril, así que ya dijeron de que va a lanzarse primero en dispositivos móviles y al mes o a los 2 meses se saca para consolas, y de consolas no pasa a mediados de año, y ya básicamente estamos en el tercer mes del año, que es, estamos hablando del primer cuatrimestre del año, así que lo más seguro es que no pase el primer cuatrimestre, empezamos completamente ya verano, bueno, verano acá, pues en Centroamérica, pues empieza acá siempre, cerca de marzo, abril, mayo es lo que verán, ¿no? Dependerá de cómo lo vean completamente los desarrolladores chinos, viendo todo lo bueno que puede surgir y pues si todo sale mediáticamente bien, haciendo cuenta de que Delta Force Mobile va a ser completamente un rotundo éxito. Esto también hay que decirlo porque creo que es una noticia muy importante, pero es que Activision le está viendo muy pálido últimamente con Warzone, Warzone Mobile, obviamente también. Y se ha visto incluso esto, hay que decirlo, de que pues se ha comentado, y esto lo dijo The Ghost Hope, un leaker muy muy importante de la comunidad de Call of Duty, que si Warzone no retiene jugadores o no regresan jugadores, Warzone ya no va a existir o lo van a terminar eliminando. Si eso pasa con el Warzone de PC y de consolas, no me imagino qué pasará con el de móvil, porque lo más seguro, todo apunta de que si esto sigue yendo mal para Activision, pues terminen cerrando uno de los Battle Royale más importantes de todos los tiempos. O sea, imagínate. O sea, así que no descarto que el móvil, si no lo trabajan, si no sale bien esa actualización, que por cierto incluso la retrasaron hasta el 3 de abril, ya te digo yo de que Delta Force Mobile la va a tener muy sencilla en el mercado móvil, le va a romper la vida a todos los juegos de dispositivos móviles, incluso los mismos de Team Studios, se van a hacer la misma competencia contra COD Mobile. Eso sí, hay que dejar algo muy claro, que COD Mobile pues de Team Studios, pero la mitad de las ganancias o incluso creo que un porcentaje se lo lleva Activision, lo que quiere decir de que Team Studios seguramente le ponga más empeño y más cariño a este juego, y que sí, seguramente metan un modo Battle Royale porque la comunidad móvil lo está pidiendo a gritos. O sea, y la comunidad móvil es la que manda al día de hoy en tema de ingresos. O sea, no por nada Call of Duty sigue vivo gracias a la comunidad móvil, no gracias a la comunidad de PC o la de consola. No, nada que ver. O sea, la comunidad móvil manda, y se ha notado muchísimo por la cantidad de jugadores que juegan juegan en dispositivos móviles al día de hoy, y son muchísimos. Es que ya te dije yo, si un juego sale bien optimizado, te ganas completamente la comunidad. Y si el juego es bueno, te ganas todavía más a la comunidad. Este juego es muy bueno, está optimizado, tiene muchos modos de juego. Mucha gente se queja de los modos de juego, pero ya te digo yo de que hay muchísimos modos de juego que no están en esta beta. Por ejemplo, el 3 vs 3 vs 3, el 6 vs 6, 12 vs 12, el captura la bandera lo pusieron, ya pusieron el modo de juego incluso de solo vehículos, entonces van a meter los jets. Esto, o sea, todo ese agregado está muy bien. E incluso modo ranked desde el inicio. Cosas que Warzone Mobile nunca hemos tenido un modo ranked al día de hoy. Cosa que me parece perfecto. Y es algo que voy a dejar en claro. Y lo bueno de acá es que todas las armas están tan balanceadas que todas sirven funcionalmente de la mejor manera posible. Ya te digo yo. Delta Force Mobile pinta ser el juego del año. Y el que lo hate es porque sinceramente en su fucking vida ha jugado un bendito Battlefield. No puedes criticar algo o un juego solo porque a vos nunca te ha dado la gana o la regalada gana de probar un Battlefield. Si vos jugaste Battlefield 3 o Battlefield 4, sabes que este juego sí vale completamente la pena. Sí, eso ya te lo digo yo. O sea, es que básicamente, como lo comentábamos, es un Battlefield con una movilidad un poco más rápida. Y muchos que se quejen de la movilidad, pero es que, perro, para movilidad este juego no tiene nada que envidiar, porque está muy bien.
En fin, espero te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video del canal. Espero te haya gustado este video. Delta Force Mobile, claro que sí.